Bueno, Marcelo, ¿vamos a empezar? Avanti. Vale. Bueno, resueltos los problemas estos del link, buenos días, buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo que compartan este rato con nosotros. Estamos empezando esta charla sobre riesgos legales en la inteligencia artificial. Pensamos que va a ser una serie de charlas, no porque haya muchos riesgos, sino porque, bueno, nos lo dirá Marcelo eso, sino porque puede ser interesante lo que conversamos. Mi nombre es Juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo aquí en Practia, y me acompaña Marcelo Oscar García Sellar. Él es abogado y es consultor del estudio Gordó Lobel Abogados. Buenos días, Marcelo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Gracias Bien. por darme la oportunidad de participar de este espacio. Bueno, es un gusto y además sos vos el que lo haces posible. Yo estoy acá solo para charlar contigo. Lo que queremos hacer ahora es una charla con Marcelo durante más o menos media hora, 40 minutos, y queremos dejar un espacio al final para preguntas que puedan aparecer. Las preguntas las pueden hacer por el chat o bien al final pueden, no sé si esto está armado como para que puedan abrir el micrófono, pero encontramos la manera al final. Bueno, cuando conversamos con Marcelo sobre estas charlas él había dicho que estábamos hablando sobre el incómodo vínculo entre la tecnología y los aspectos legales, y me parece que deberíamos empezar por ese lado. Digamos, cuando yo vengo, para decirlo así, yo vengo del lado de la tecnología y de los negocios, digamos, porque vengo de la parte de innovación. Ahora me corté el pelo, pero normalmente se me nota más que vengo del lado de la innovación. ¿De qué lado venís vos? ¿Vos venís de legales, jurisprudencia? Claro. Yo vengo del derecho, digamos, obviamente, pero también vengo del lado de los negocios. Y déjame que te explique un poco esto. ¿Qué es venir desde el derecho? ¿Basta con ser abogado? ¿Basta con saber las leyes, los decretos, las reglamentaciones y conocer la jurisprudencia como ese acto donde las leyes se ponen en actividad y en vida? Sí, es una buena base, es lo que te hace ser básicamente abogado, pero yo vengo mucho del lado de los negocios. Digamos. Yo trabajo mucho en la construcción y en el diseño de negocios, especialmente en 4 verticales: tecnología, deportes, marketing y entretenimiento. Hoy son 4 caras de la misma figura, del mismo espacio de negocios. ¿Y por qué te digo que vengo desde el lado de los negocios? Pues yo trabajo mucho en la generación de contratos sobre los cuales no hay un template, no hay un modelo, no podés bajar el modelo de internet, no lo podés encontrar en algún libro, no lo podés encontrar en algún archivo. Cada negocio nuevo genera su propio nuevo contrato y yo estoy parte en esa creación. Así que yo también vengo un poquito del lado de los negocios porque soy uno de los obreros que va poniendo los ladrillitos para construir cada uno de esos negocios. Buenísimo. Estamos acá charlando sobre inteligencia artificial, que si bien ya podríamos considerarla una venerable señora que tiene más o menos mi edad, ha recibido un impulso muy fuerte en los últimos años y ahora está como explotando o en crecimiento exponencial, como dicen. Pero si nos apartamos un poquito, digamos, no es la primera vez que eso está pasando en la historia, ¿no? No debe ser la primera vez que estamos viendo un tema nuevo y no sé cómo se acomoda legales con eso. Mira, a ver, como concepto, como gran imagen general, te diría que la relación entre la tecnología y el derecho es incómoda hasta desde el lado del tiempo, pues es completamente asincrónica. Desde que una tecnología irrumpe o disrumpe un statu quo, hasta que el derecho lo recepta pasa un tiempo largo. ¿Por qué? Porque en algún lugar el derecho hace una suerte de análisis taxonómico de las cosas. Clasifica, analiza, lo ubica dentro del marco conceptual legal y eso toma un tiempo. Toma un tiempo detectar el fenómeno, empezar a escribir sobre él, sea a través de contratos o de artículos de doctrina. Se tardan en generar las leyes y las leyes, una vez que están dictadas, tardan en llegar a los tribunales y tener sentencias. Así que ese es el primer problema que tenés. Ahora, es cierto que el derecho ha reaccionado a lo largo del tiempo
a un montón de eventos tecnológicos disruptivos como es hoy la inteligencia artificial. La aparición de la máquina de vapor podría ser un caso. La videograbadora, la fotocopiadora, Internet. Los nombres de dominio dieron lugar a un extenso debate jurídico sobre su vínculo con las marcas y los nombres comerciales como un desarrollo, si querés, más reciente. Lo que pasa es que en esa relación temporal entre fenómeno tecnológico y derecho, lo que pasa es que hoy cada vez tenés menos tiempo para meditar y reaccionar. La praxis te obliga a trabajar más sobre el momento, sobre el evento. Antes, la aparición de la fotocopiadora, que tuvo una evolución bastante, pareció muy sorprendente, pero fue bastante lenta, lo mismo de la videograbadora, dieron tiempo a meditar mucho sobre el fenómeno. Hoy, entre que encontrás que se empieza a hablar mucho de un NFT y tenés que trabajar sobre el primer caso concreto, pasan días. Es así, pasan días. Si estás en el palo, si estás en el negocio, te toca muy rápido trabajar sobre eso. Con lo cual, tenés que tener las neuronas como muy atentas para reaccionar. Sos un arquero atajando penales. Yo la primera vez que recuerdo haber charlado contigo, estábamos en eso justo. Nosotros estábamos trabajando en lo que llamamos el espejo mágico, que reconocía las caras, y reconocía las emociones, y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que me junté a vos para que me dijeras que estaba todo bien, ¿verdad? Me junté a vos y te dije, mirá, Marcelo, no guardamos las caras, así que estamos bárbaros, porque lo único que guardamos son las emociones, y vos me dijiste, no hay nada más personal que las emociones. Así que, Sí. y quedamos con Ricardo así tipo, uy, esta no la habíamos visto venir. Me imagino que no somos los únicos que trabajamos en caras, ni los únicos que no la vimos venir, digamos. No. Mira, si querés podríamos... A ver, vamos a hacer de cuenta que juntando un montón de historias recientes sobre tema de manejo de imágenes, podemos hacer como un cuento. Para que veas el impacto que tiene esto y el impacto que tiene sobre los negocios y cómo es el abordaje desde mi costado. Efectivamente, el tema de manejo es un tema que tiene un desarrollo muy fuerte en los últimos tiempos. Le hace por esto 2 años, 3, pero con el tema de la pandemia absolutamente acelerado. Reconocer imágenes personales conlleva el uso de algoritmos muy sofisticados que elaboran y corren procesos para obtener determinados productos a partir del análisis de imágenes. Típicamente, validación de operaciones, típicamente validación de la identidad de un usuario para acceder a alguna aplicación. Entonces, digamos, juntando un montón de cuentos, vamos a tener como un cuento promedio. Hola Marcelo, estoy contratando un proveedor que me ofrece servicios de reconocimiento de imagen para X, para X negocio, para X desarrollo. Fantástico. Me dice, pero mira que está todo bien con el proveedor, está todo, no pasa nada. Primera alerta, cada vez que te dicen está todo bien, es el primer paso para que esté todo mal. Porque esto, digamos, la tecnología en el fondo conlleva una promesa. La promesa de que va a estar todo bien. Pero después, la realidad de las cosas te lleva a que hay un montón de cuestiones duras que ahora te voy a comentar. Es como cuando a vos te dicen, mira, yo me voy a casar con vos y te prometo que seremos felices por siempre. Bueno, la tecnología te promete, vamos a resolver un problema. Y después está el lado duro, está pasar la aspiradora todos los días, lavar los platos. El nene tiene fiebre, hay que llevarlo al acto escolar, hay que pagar las expensas. Bueno, después pasa eso, hay que bajar la tecnología a tierra. Entonces, por ejemplo, tomando el tema de reconocimiento de imágenes, 2 o 3 preguntas básicas para demostrar que hay mucho por recorrer, porque hay temas que terminan siendo como súper delicados. Primer punto.
esta aplicación está basada en un logaritmo que reconoce imágenes. Correcto, correcto. Bueno, ¿qué tan seguro estás vos de que ese sistema de inteligencia artificial que va a reconocer imágenes para realizar determinados efectos o determinadas funciones está lo suficientemente entrenado para resolver el problema que queremos resolver con ese sistema? Bueno, ya cuando te hacen bueno y te revolean la mano en forma circular, hay una legítima duda de qué tan cierto sea. Entonces, clarifiquemos para setear expectativas de un lado y del otro. ¿Qué falta? ¿Quién tiene que aportar qué para terminar y mantener actualizado ese entrenamiento? Punto. Lo que comentabas vos, sí, me acuerdo perfectamente del espejo mágico. Es más, me acuerdo dónde estaba ubicado en la oficina de ustedes. Me acuerdo de entrando, estaba de frente hacia la derecha. Precioso. Entonces, el tema de recopilar el rostro de una persona es un dato personal. Vos decís, bueno, nosotros en realidad descartamos el tema de la imagen, nos quedamos con las emociones. Fenómeno. Las emociones pueden ser un dato personal y si vos anonimizás y desestructurás esa información, estás en una zona más segura que si lo conservás, no conservás el rostro, pero decís, frente a determinado estímulo, Juan Echagüe reaccionó así. Y después hay un tema de dónde se hostea esa información, suponiendo que no estuviera anonimizada. Y quien la va a otorgar, ¿ha prestado consentimiento o no? O sea, hay un montón de cuestiones legales sobre el tema de datos personales. Y después el tema que comenté un poco al principio y que lo vuelvo a traer, que es, si un sistema de inteligencia artificial se basa en capacidades de aprendizaje, sean como sean, sea que aprende solo, que aprende de su propia experiencia, o uno lo entrena y depende qué skill estamos entrenando de ese sistema, ¿cierto? Reconocimiento de imagen, lenguaje natural, lo que sea. ¿Cómo se mantiene ese entrenamiento? Porque las situaciones cambian. Las imágenes personales, si de pronto se pone de moda la barba y de pronto deja de estar de moda la barba, el algoritmo, tiene que aprender a reconocer esas diferencias y a generar nuevas inferencias y nuevas validaciones. De pronto se pone en uso un término nuevo. Entonces, ¿cómo voy a estar seguro yo que el lenguaje que es un organismo vivo, sea técnico o el lenguaje común, cómo reconoce estas diferencias, esta evolución del lenguaje y va a seguir prestando eficientemente los resultados? Pues al final del día hay una responsabilidad. Cuando alguien no consigue el onboarding a un sistema porque el rostro no es validado, porque envejecí, tuve una operación, un accidente, o no usé las palabras adecuadas y no pude completar la operación, hay una responsabilidad. Y alguien posiblemente se queje y alguien posiblemente judicialice el reclamo. Entonces, hay que prever esa ruta sobre la base de esos riesgos, que no son teóricos. Y les digo, bueno, eso después lo vamos a profundizar, pero uno puede contratar pensando que está todo bien, pero del otro lado, el proveedor también levanta sus defensas al momento de contratar. No somos amigos, somos partners en un negocio, no hay que olvidarse de esa diferencia. Vos me estás diciendo que, si yo entiendo bien, además del tema de los datos que los informáticos venimos acostumbrados a trabajar con datos desde hace mucho tiempo, está el tema de la evolución de los modelos. ¿Es eso lo que está llamando la atención como una cosa nueva, digamos, como lo nuevo en todo esto? No es solo la confidencialidad de los datos. Claro, hay dos cuestiones, exactamente. Son como dos capas de análisis. La primera es los datos como insumo. Cada set de datos, digamos, datos es un término absolutamente amplio, y últimamente tomó mucho vuelo y mucha importancia hablar de datos personales, pero generalicémoslo. Hay datos que no son personales e igualmente son confidenciales. Y hay datos que pueden ser de fuente pública y con esos no hay ningún problema. Entonces, cada set de datos que vos necesites para alimentar un modelo y entrenar un modelo, lo tenés que considerar a ver qué riesgos hay.
sobre todo, o sea, la fuente de los datos, las características de los datos y la aplicación de los datos. Eso es todo un recorrido que es conveniente hacerlo para bajar riesgos y saber que uno está andando sobre un modelo de negocios más seguros. Y la otra es la evolución del modelo, efectivamente. A ver, vamos a tomar un ejemplo simple, un chatbot. Un chatbot que tiene que ser, digamos, basado en inteligencia artificial que responde preguntas. Vos podés tener varios factores que inciden sobre el funcionamiento de ese sistema. Digamos, podés tener cuestiones regulatorias. Hasta ayer, vos no estabas, tomemos el caso de salud, se agrega una prestación al PMO, que es el esquema de prestaciones médicas obligatorias. Y vos sos un prestador que estás obligado a cumplir con el PMO. Se agrega una nueva prestación, una determinada cirugía reconstructiva, el tema aborto, lo que fuera, no importa, no importa. Tratamiento de desórdenes alimentarios, cuestiones de psiquiatría por el tema del encierro, no importa. Una nueva prestación. Se modificó el PMO, entonces vos rápidamente tenés que actualizar el funcionamiento. ¿Por qué? Porque va a haber un usuario que va a decir, yo con mi plan o con esta cobertura, ¿qué me cubre? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los prestadores que ustedes tienen? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué tengo que llevar para recibir esta prestación? Y eso implica no solamente una masa de consultas nuevas que hay que estandarizar y sobre las que hay que trabajar, sino que además hay que setear respuestas y preparar también al todo el modelo para entender las nuevas demandas, entender el lenguaje con el que van a ser hechas, hacia dónde van. Entonces, esto es un ejemplo de tantos. O sea, te puede pasar en un campo completamente distinto. Vos estás entrenando un algoritmo para que reconozca situaciones de riesgo en una planta de energías renovables. Bueno, cambió la tecnología de recolección de energía solar o eólica, cambió el diseño de las aspas, y vos posiblemente tu algoritmo tengas que considerar cómo han variado los factores de riesgo. Y el problema, o sea, el problema tecnológico es para quien trabaja con el algoritmo, pero el problema desde el lado de la empresa es la empresa cliente que corre ese sistema, y el proveedor de ese sistema es quién tiene la responsabilidad de. ¿Quién es el que levanta la mano primero? Che, cambió esto. Te tengo que informar a vos, hacer los ajustes. ¿Cuánto tiempo hay para ajustar? ¿Cómo va a ser el nivel de servicio acorde a, y si esto impacta o no en el Service Level Agreement que eventualmente tuvieran o no? O sea, hay un montón de cuestiones. Lenguaje en el cual se presta en el cual se sostiene la prestación. ¿Reconozco solamente español o español, inglés y portugués? O sea, hay un montón de temas involucrados que tienen que ver, porque cuando todos firmamos estamos todos contentos y creemos que va a pasar el acto de fe. Y después, si alguien no define respuesta frente a un evento que perjudica el funcionamiento de una aplicación crítica, lo que tenés es un problema con tu cliente, un problema con tu proveedor. Che, no me contestaste. No estaba obligado. O no estaba obligado a hacerlo en este tiempo. O no sabía que esto era un evento crítico que requería que saliera volando una persona en un plato volador corriendo a tus instalaciones. Cosas así, todo el tiempo. Y con inteligencia artificial, por las características de la tecnología, es más complejo trabajarla. Me resulta súper interesante lo que decís, porque por otra línea de trabajo, justamente estamos trabajando en cómo son las prácticas sobre el trabajo de los ingenieros en inteligencia artificial para machear eso. O sea, cuando vos me estabas diciendo, para que lo anoté y todo para ver, porque me estabas diciendo suficientemente entrenado, actualizar entrenamiento. Yo decía, pero no, ¿con qué equipo estoy hablando? No estoy hablando con mi abogado, estoy hablando con el equipo de desarrollo, digamos. Es que uno se contamina. Es que uno se contamina de todo esto. Yo no he conseguido contaminar a nadie, pero me voy contaminando del lenguaje y del approach de mis clientes.
No te preocupes, cuando uno contamina a los otros no se va dando cuenta, ¿eh? Es invisible para uno. Simplemente sí. Escuchame una cosa, y de esto del actuar, digamos, ahora vos estás diciendo todas esas cosas de quién hace qué, el nivel de acuerdo, los cambios, ese tipo de cosas. El momento de la verdad con el abogado, digamos, el momento, mejor, el momento para llamar al abogado. Antes era cuando vamos a firmar el contrato. ¿Sigue siendo así eso o ha cambiado o Y, cómo es? y casi, casi. Yo te diría que hoy, a ver, y esto no tiene que ver con un tamaño de empresa ni con una característica, no es ni un problema ni de empresas de capitales extranjeros o locales, ni de pymes, ni de grandes empresas. Pero te diría que hoy la dinámica habitual es cuando bajamos a tierra el negocio a un papel, ahí es el momento donde aparecen los equipos legales. Y acá, permítanme meter un concepto técnico, pero que sirve para entender, digamos, para ir al corazón de tu pregunta. Generalmente se confunde el contrato con el papel que se firma o con el documento electrónico que después se firma por una firma tipo DocuSign. Eso es lo que instrumenta el contrato. El contrato es el acuerdo de voluntades. Mirá, hasta te hago con las manos así, donde nos encontramos. ¿Eso está en los libros, esto? No, 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 no. Yo soy un desastre. Hablo mucho con las manos. Así que si las manos se pierden en la cámara, por ahí se pierden alguna idea. Es el acuerdo de voluntades. ¿Qué significa? Yo me pongo de acuerdo con vos en que vamos a tener determinados derechos y obligaciones correlativas. Entonces, si yo te digo, che, Juan, gracias por tu invitación para venir a dar una charla dentro del espacio que tiene Práctica para reflexionar sobre distintos temas. Estoy ok con dar la charla el 24. ¿Qué es lo que acabamos de acordar? Que yo me obligo a dar una charla para Práctica el día 24 de junio en un determinado horario con determinadas características y ustedes se obligan a hacer la convocatoria y a proveer el espacio virtual para reunir. Y no firmamos nada. Nos pusimos de acuerdo por WhatsApp y por mail. Bueno, esto suele pasar con un montón de cosas y a veces los compromisos que se asumen son mucho más complicados. Te voy a vender un auto, después hay que firmar un 08, no es un buen ejemplo, pero por ahí voy a resolverte el tema con el servidor. Bancame 10 minutos, después tardó 3 días y vos tuviste un problema enorme. Entonces, no confundir contrato con, no es lo mismo el contrato que el instrumento. ¿Por qué en los negocios de tecnología el instrumento es todo un tema? Porque muchas veces lo que hay es una carpeta con la presentación de un PaaS, de un SaaS, de un software determinado, de un sistema basado en inteligencia artificial, donde uno mira más o menos las prestaciones, características, y después manda un ok, che, me encantó tu propuesta, estamos bien, vamos para adelante, mandame tu factura. Esto muchas veces pasa y no es conveniente, porque todas estas sutilezas de mantenimiento, de integración, instalación, después viene a resultar que necesito una API para la integración y no está, necesito un kit y no está, y no se sabe quién lo pone, y tengo que abrir información y te tengo que decir bajo qué lógica o con qué lenguaje trabajo yo, y resulta que parte de los módulos son open source y yo no lo tenía previsto y tengo que ver si la licencia open source que trabajás vos es interoperable con los sistemas que tengo yo, cosas así pasan. Entonces, ¿cuándo te pago? ¿En qué moneda te pago? ¿En cuántos pagos te pago? ¿Hay actualización? No hay actualización, te pago dólar, te pago pesos, temas de impuestos. Entonces, ahí aparecemos los abogados. Es de buena práctica tener una adecuada instrumentación de estos acuerdos, simplemente por lo que te decía de que hay muchos detalles tecnológicos, no se puede prever todo, esto está claro, pero está bueno tener una hoja de ruta, sobre todo cuando las implementaciones van a llevar tiempo y sobre todo cuando hay un proceso iterativo de desarrollo de una solución porque en algún punto se customiza la solución a determinadas necesidades y especificaciones.
Entonces nosotros los abogados intervenimos cuando esto se empieza a diseñar ese instrumento y estamos hasta la firma. Ahora, detalle, que seguramente algún comentario adicional me vas a hacer. El buen profesional del derecho acompaña, no decide. Y a veces lo que hay que domar es el gen jurídico. Esto posiblemente 20 millones de juicios, la Corte Suprema, vamos a ir todos en cana. No, uno tiene que entender que la dinámica del negocio impone que no se puede, que se asumen riesgos. La dinámica del negocio es que se asumen riesgos. Ok, uno lo que tiene que decir es el camino seguro para ambas partes, es minimizar los riesgos de ambos lados porque uno tiene que apoyar la concreción del negocio. Ese es el rol del buen profesional del derecho hoy. Y es así, y vos te das cuenta del nivel de éxito. Cerrá, en todos los casos donde intervenís, se cierra el negocio, estás laburando bien. Si sos un bloqueante, demorás las cosas y los acuerdos no se cierran, no encontraste la solución al problema, estás laburando mal. Bien, me parece clarísimo. Me tacha la siguiente pregunta que tenía para hacerte, que era relacionada. No, era, digamos, la pregunta era si, que suele suceder que a mí no, yo no, obviamente, pero puede pasar que a la gente que vea que el abogado es el bloqueante, digamos. Sí, pero por supuesto que pasa, por supuesto que pasa. Y sobre esto una vuelta de tuerca más. Hay un tema que es, ya te digo, si hay un lugar donde hay gran volumen de informaciones en el derecho, y te digo, y después vas a entender por qué la lógica, por qué empiezo por acá. Entonces, si vos te tenés que poner a leer toda la producción jurídica sobre temas novedosos, te podés desarraigar rápidamente de la praxis. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio. Hay que leer, no hay que leer solamente cosas jurídicas, hay que leer newsletters que tengan que ver también con la dinámica del negocio a los que uno está vinculado, para entender hacia dónde se mueve el mercado, tendencias, tecnologías que se incorporan, las que se abandonan, actores, para entender la lógica sobre lo que uno está atendiendo y, por supuesto, complementar con información técnica, con la sabiduría de otros que se toman el tiempo de analizar los temas e iluminarte. Pero el gran nudo de la cuestión del entrenamiento es la práctica. Y acá vos vas a encontrar como dos grandes tribus. Y te va a pasar en laboral, en impuestos, en sociedades, en tecnología, en lo que sea. Está el que habla el idioma del negocio en forma nativa porque tiene experiencia, y el que está traduciendo, el que no maneja el lenguaje en forma nativa, sino que se puso a estudiar el caso, el tema, para responder a la necesidad. ¿Esto lo convierte en un mal abogado? No, para nada, para nada. Estudia y puede ser un fenómeno igual y encontrar soluciones creativas también igual. El tema es que cuando uno no es nativo del negocio y no se comió la suficiente cantidad de porrazos en la dinámica de un negocio en particular, es más fácil que te transformes en un bloqueante. Cuando vos entendés la lógica de lo que se está discutiendo, ayudás a encontrar soluciones. Si no tenés incorporada esa lógica a tu chip, a tu mindset, a tu caja de herramientas, lo que termina pasando es que vos empezás a exagerar riesgos y terminás siendo una figura muy antipática y contaminando algo que estaba bien, y por ahí te emperrás en una cláusula que no le mueve la aguja a nadie. Y vos estás negociando y te mandan un mail y te dicen, ¿por qué estamos discutiendo la 14.4 Romanito 2? No, porque yo me acuerdo que hubo un caso en la Corte Suprema de Francia donde, amigo, un baño de realidad. Bueno, ok, un baño de realidad. Entonces, cuando vos aprendés a manejar esas lógicas, sos más funcional a la concreción del acuerdo. Sobre la base de que todo el mundo está entendiendo de cuáles son los riesgos y los está asumiendo, porque ese es también el otro lado. Bien. Son y 41, tengo en mi reloj, y a mí me gustaría dejar
al tiempo para las preguntas. Dele. Me parece que dedicamos un buen tiempo a charlar sobre cómo se manejan los abogados, que como siendo la primera charla de esta serie me parece muy bueno. Teníamos anotados en nuestro momento de mayor delirio de cuánto tiempo íbamos a tener otros temas que quedan para las otras, que es, por ejemplo, vos ya mencionaste que los datos, uno dice los datos, pero en verdad hay que mirar distintas cosas de datos. Sí. Otro tema es, estamos hablando, los dos decimos, vos decís y yo digo, somos del negocio, y ponemos el negocio como si fuera una cosa, y en verdad No, hay adentro muchos del actores. negocio hay una cantidad de actores y hay un juego. Eso van a quedar para próximas charlas en esto. Y también lo que vos decías de, ok, estamos mirando inteligencia artificial, para mí es súper importante porque de las cosas que me dedico, hay tecnologías hermanas, digamos, de esta, que se están desarrollando, a las que también hay que prestarle atención, porque tenemos para aprender de ahí también. Pero dado que esto tiene Seguro. su... Cada tecnología genera su propia lógica jurídica en algún punto. Blockchain es un excelente ejemplo. Dado que esta es una charla donde confiamos que hay una parte de temas de gestión, viene la pregunta de que nos encanta la gente que hacemos gestión, que es, si la primera vez que la redacté era, ¿qué 3 metidas de pata debería evitar, digamos? Pero como estás haciendo un mensaje muy positivo, digamos, diría, ¿cuáles son los 3 caminos que podemos explorar o que podemos seguir para evitar metidas de pata, digamos, o los caminos más productivos, digamos? Si tuvieras que decir 3 cosas para recordar de esto. Mira, los caminos más productivos son, primero, el más aburrido de todos, que es esto que comentábamos recién, instrumentación adecuada. ¿Por qué? Porque primero hay cuestiones operativas aburridísimas, pero de pronto si uno tiene que girar plata al exterior, muchas veces el sector de comercio exterior de tu banco te va a decir, che, ¿y esta factura que estás pagando por qué es? Por ejemplo, una licencia, un software que no conseguís acá y que no te dan ni el tiempo, ni la gana, ni los recursos para desarrollarlo vos y lo estás licenciando o estás accediendo a un SaaS que te facturan de afuera, lo que fuera. Entonces, a veces, la instrumentación adecuada es la respuesta que el banco necesita para procesar esa factura y ese pago. Muchas veces también hay dinámicas como, por ejemplo, negocios intercompany, que es todo un tema. Una unidad de negocios le presta servicio a otra unidad de negocios y no están todas en la misma jurisdicción. Ese es un tema importante. Entonces, una adecuada instrumentación lo que te asegura es caminar el recorrido y buscar el efecto que vos estás buscando al momento de armar el negocio, que te vaya bien, que no sea un problema, que no sea un dolor de cabeza. Y además, insisto con esto, clarifica mucho cuando vos escribís, clarificás mucho los ámbitos de responsabilidad, que no vas a poder cubrir todas las situaciones. Esto es lógico, pero por lo menos lo que tenés siempre es una puerta de salida por si el negocio no funciona y también un ámbito de discusión de toda novedad, todo cambio, un pequeño protocolo de cómo actuar frente a las variaciones. Entonces, adecuada instrumentación, primer consejo. Segundo consejo, y la frase no es mía, es de uno de mis clientes favoritos, que es setear expectativas. Setear expectativas es, yo creo que con esto voy a procesar mejor esta información, voy a tener mejores tiempos de respuesta, voy a tener información pertinente, más elaborada, lo que fuera. Fantástico. Como la magia existe en Harry Potter, pero no en la realidad, lamentablemente, entre el deseo y la realidad hay un camino larguísimo. Entonces, ¿de qué depende de que yo obtenga determinados resultados? El que fuera. Yo tengo que tener un sistema para control de pozos petrolíferos. Yo voy a inspeccionar pozos petrolíferos y tengo que reportar determinados eventos que comprometen la producción. Eso puede ser el objeto del contrato, pero después hay que ver en qué tiempo, durante cuánto tiempo, con qué elementos, quién pone recursos humanos. Entonces,
delinear el negocio y las condiciones para que el negocio se cumpla. Y el negocio es también una definición grande. Esto implica plata, recursos, quién se hace cargo de los impuestos, logística. Todo eso hay que definirlo, ponerlo en blanco sobre negro y ver cuáles son las condiciones que impactan sobre eso, para que las partes estén tranquilas, que si hay una novedad por fuera, como pasó con COVID, de qué forma impacta el negocio y cuáles son las formas de resolverlo para preservar el negocio. Entonces, definir el negocio no solamente por el objetivo grande, que es el que nos pone a todos contentos, y por el número de plata, esto va a salir, es un negocio de 10 palos verdes. Después cuando neteas todo, te quedan 3 mangos. Bueno, eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Detallando el negocio. Y tercero, si hubiera que buscar así como un tercer tip práctico, es el manejar los tiempos. Es cierto que hay una dinámica muy fuerte, una presión muy fuerte, a veces las cosas hay que hacerlas aunque no sean perfectas. Esto lo tiene que entender el contador que te asesora sobre impuestos, el abogado o la abogada que te está armando el contrato. Lo óptimo no es lo mejor para este momento, decía una compañera de trabajo mía que era analista de sistemas. Y es comprensible. Tampoco poner todo en el altar del tiempo, porque si no, el riesgo que se genera es no tener la claridad suficiente basada en las dos premisas anteriores. ¿Estamos entendiendo todo lo mismo? Porque inclusive, y esto es a mí siempre me llamó mucho la atención, cuando vos pones a alguien de tecnología con alguien de tecnología de cada una de las partes, parece que están hablando de lo mismo y no. No siempre tienen ecualizado el discurso porque dicen, no, mira, yo esta prestación nunca dije que le iba a prestar porque yo no puedo. No puedo, no tengo el recurso, lo que fuera. O yo pensé que las APIs, ustedes tenían APIs públicas para facilitar. No, hermano, las tengo que hacer porque nosotros nunca encaramos esto por este lado, así que no tenemos lo necesario para avanzar con esto. Pensamos que iban a hacer ustedes para nosotros. Esto que te estoy diciendo lo vi 45 veces, y no exagero, ¿eh? El tema de las APIs, que todo el mundo lo da por resuelto, muchas veces es un dolor de cabeza. Entonces, meter presión con el tiempo, porque queremos esto ya, lo queremos meter en este ejercicio fiscal, tenemos que resolverlo, el budget que tenemos aprobado, bla, 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 queremos impactar al board, todo fenómeno, pero danos un espacio de tiempo para madurar. Yo he trabajado fines de semana, feriado, de noche, todo bien, pero además hay un proceso natural de diálogo con la otra parte para que todos entendamos lo mismo. Puede haber instrumentaciones posteriores a la firma, no hay problema, pero tenemos que tener un espacio de maduración. Instrumentación, análisis y clarificación y tiempos razonables. 3 tips. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos quedan 11 minutos y tengo acá un montón de preguntas, así que voy a empezar a pasarte algunas cosas. Podemos comprometernos con la gente que eventualmente si dejan el mail después le podemos mandar alguna De acuerdo. devolución. Sí, acá tenemos la gente, así que sí. Sí, Y si sí, no la podemos les responder contestamos a todos. la próxima vez. Una pregunta es, ¿cómo está Argentina en estos temas de regular las nuevas tecnologías? ¿Estamos parecidos a otros lados, atrás, más Atrás, adelante, menos igual? atrás. Básicamente atrás. Ustedes piensen que la Unión Europea ha generado más de un documento a nivel comunitario para orientar el desarrollo. De hecho, hay cerca de 36 países que han pensado en temas de inteligencia artificial. Así que nosotros estamos muy atrás, muy atrás. Yo desde que me dedico a temas de innovación y tecnología siempre escucho grandes discursos y pocas ejecuciones. Y hay un montón de talento, pues nosotros tenemos entre el sector público dedicado a investigación y el sector privado dedicado a tecnología, tenemos un montón de talento. Pero lo que falta es pensar cómo conectar ese talento y cómo hacer las cosas fáciles. Quien haya vivido el dolor de cabeza, un contrato de vinculación tecnológica entre el sector público y el sector privado, sabe de lo que estoy hablando.
El que quiere aplicar para economía del conocimiento sabe de lo que estoy hablando. Así que la respuesta es atrás. Pero ya lo vamos a lograr, ¿eh? No perdamos la fe. Muy bueno, muchas gracias. Acá tengo otra que dice, muchas veces cuando revisamos contratos que exigen los prestadores de servicio, suelen ser empresas gigantes y bajan línea del contrato, que es casi como una adhesión y no se puede modificar. ¿Qué hacemos? Me queda claro que al intentar modificar de última, ser consciente de los riesgos, pero Mirá, ¿cuál es la recomendación? la recomendación, y es difícil ponerlo en términos generales, además yo entiendo perfectamente, pues estuve de los dos lados, y estoy de los dos lados del mostrador, de los chicos y de los grandes. ¿Por qué los contratos por adhesión? Pues hay detrás de todo eso una lógica. Para la empresa grande, tener formatos de contrato lo que facilita es la administración de los contratos. Y es cierto que es difícil mover las cláusulas. Habiendo dicho esto, siempre hay algunas cláusulas que están pensadas para ser modificables y que tienen que ver con el core del negocio. Entonces, mi recomendación es, primero, si las cláusulas que ustedes quieren modificar no son modificables, hay que ver si tienen un real impacto en su vida o no pasa nada. Digamos, hay que ver qué es lo que se juega en esa cláusula que la otra parte se niega a modificar de su template. Si ustedes ven que no les sirve el negocio, entonces no les sirve el negocio. Ya está. Y si la otra parte se muestra flexible a discutir sobre eso y se hace una salvedad, pues bien ahí. Lo que es importante es, en ese caso, poner el ojo sobre la economía del contrato. ¿Este contrato me va a rendir o no? Firmado como está. Y leer todas las cláusulas. Porque, como decía un ex jefe mío hace muchos años, el diablo se esconde en los detalles. Cláusulas que uno dice, bueno, pero esta es una cláusula estándar, puede ser un dolor de cabeza. Vayan a litigar a los lugares raros donde a veces los mandan a litigar, cuando ustedes tienen un reclamo. Y un reclamo puede pasar por cualquier cosa. Y les doy un ejemplo. Entonces, yo creo que lo mejor es revisar el contrato, ver si es todo rígido o no, y de la parte que es rígida, qué tiene impacto en la economía y las finanzas del negocio. Si la respuesta es, esto no me sirve, dígale a su contraparte que están para otros negocios, pero para ese no, y no les sirve por esas razones. Porque también dar una devolución de claridad le sirve a las grandes empresas entender la dinámica de sus contratos. Y yo les puedo asegurar que las empresas escuchan eso. Cuando dicen, siempre chocamos con la misma cláusula, tarde o temprano se modifica. Doy fe. Muchas gracias. Tengo ahora una pregunta más, entrando más en tema de modelos. Me preguntan si el hacer reingeniería de un modelo de IA, para ver qué tiene adentro, digamos, hacer ingeniería inversa, digamos, si eso es legal, si es posible prohibirlo, si se puede poner en el acuerdo de licencia prohibirlo. Si nos pasamos unos minutos no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no. Porque Si son pocos minutos no pasa nada. Trataremos. Pregunta enorme. Tema técnico de base. ¿Qué se puede proteger y qué no? ¿Y cuáles son los dispositivos legales? Para entender la lógica que sostiene la respuesta que le voy a dar. Habitualmente el software se protege como bajo el régimen de propiedad intelectual. Leyes de derecho de autor para hacerlo fácil. ¿Dónde está el problema? Primero, que cuando vos tenés una creciente relevancia de software open source, tenés tendencia como low code, no code, eso ya va minando ese dispositivo legal de protección o le va restando vocación de aplicación. Súmale a esto que eventualmente el algoritmo como tal, no el software que expresa la lógica del algoritmo, sino el algoritmo como secuencia de pasos para resolver un problema, tradicionalmente desde el punto de vista legal está asociado a un método. Y básicamente un método con fuertes componentes matemáticos, lo cual lo pone por fuera de la protección de las leyes de propiedad intelectual y de los tratados internacionales en la materia. Entonces, ¿qué te queda?
proteger esto como secretos industriales, que es una figura legal que va teniendo creciente aplicación. Y los secretos industriales no tienen, ahora apareció una solución en la OMPI para hacer un depósito, pero habitualmente no hay un registro o un depósito de secretos industriales. Pues información que no es patentable, no se protege como patente, difícilmente se pueda proteger como derecho de autor, por lo que expliqué recién, entonces es un cúmulo de información valiosa mientras se sostiene secreta. ¿Cuál es el dispositivo de protección? Un contrato, que tiene que tener un protocolo de ejecución. Esto, si querés, lo charlamos en otra charla, pues es un tema absolutamente relevante para el negocio, absolutamente. Entonces, disculpen la introducción, pero era necesario, yendo a la pregunta. ¿Lo podés hacer? Y depende a qué te estés, depende la reingeniería por donde, perdón, ¿cuál era la palabra que había usado? No era reingeniería. Reingeniería o ingeniería inversa, me parece que corresponde. Ah, ¿había usado reingeniería? Sí, sí. Ah, perdón, está bien. Bueno, Yo para Francisco ingeniería, sí. claro, la reingeniería puede ser, digamos, depende del caso. Si vos estás efectivamente trabajando en un software, lo tenés que hacer con autorización del titular. Si estás trabajando en un algoritmo o en un set de datos, hay que ver quién es el dueño de eso, siendo que no va a ser un titular de derecho de propiedad intelectual, pero igualmente va a tener un titular. Y eventualmente siempre lo tenés que hacer autorización, a menos que el modelo sea de acceso público, donde ahí, en tal caso, tenés que remitirte a los términos de la licencia del repositorio open source o del set de datos públicos, que no hay tantos, pero los hay. Y en función de esas autorizaciones, vía contrato o vía licencia, a ver si lo podés hacer o no y qué atribuciones tenés que tener. Estos son típicos casos que hay que ver el caso concreto. Pero teóricamente sería posible bajo ciertas condiciones. Bien. Por lo que Es más veo, confuso después cuando hay un proceso iterativo entre cliente y proveedor. Eso es otra historia. por lo que veo, la forma de proteger proteger los secretos industriales dentro de los contratos es todo un tema al que nos podemos meter en otro momento. Te propondría una charla específicamente sobre el tema. Bueno, vamos a ver para cuándo la agendamos. Nos queda tiempo para una pregunta más. Y tengo que elegir para un cachito. Acá tengo una que me gustó. ¿Qué pasa cuando lo que hace el sistema de inteligencia artificial es recomendar? Recomienda, pero la decisión de hacer o operar queda en manos de la persona que tiene que actuar en base a esa recomendación. Una pregunta sencilla, por lo que veo. Me encantó la pregunta. Es un bolonqui, claramente, pero es un montón. Es un montón. Hay una cosa que efectivamente, digamos, la pregunta está bien planteada sobre el concepto de recomendación. Acá me permitiría hacer como una división en dos grandes áreas, y cuando haga la división por ahí se va a entender la lógica. ¿Qué es? Todo este tipo de sistemas basados en inteligencia artificial que terminan brindando información, al final del día la recomendación es un tipo de información. Lo que está fuertemente impactado como contexto legal por lo que es la Ley de Defensa del Consumidor. Parece tirado de los pelos, pero no. ¿Por qué? Porque estos sistemas, lo primero que debieran aclarar, y no siempre lo hacen, es bajo qué tipo de condiciones otorga la información en el caso del ejemplo una recomendación. Pues vos fíjate, vamos a suponer que yo soy un proveedor de hardware. Entonces, como tal, ofrezco distintos tipos de placas de video. Para poner un ejemplo cualquiera y que más o menos sea fácil. Un usuario, como podría ser mi hijo, que por ahí se quiere armar una PC de gamer, gracias a Dios no se le ocurrió, pero podría ser, va a tener un nivel de información. Un gamer profesional va a tener otro,
y un técnico va a tener otro. Y todos van al mismo repositorio de información. Y probablemente, o sea, si el chatbot o el sistema con el cual estoy interactuando me va dando, permite primero acomodarme por el tipo de categoría de usuario o de consultante que soy, mejor. Pero eso no siempre pasa. Entonces, si la recomendación está mal dada y el producto no responde a las expectativas o a las finalidades, lo que puede pasar es que se termine enfrentando un reclamo. Y un reclamo con fuerte sustento. ¿Por qué? Porque la obligación al consumidor tiene que ser clara, precisa, pertinente, o sea, hay un montón de requerimientos. Ahora, ahí estamos hablando en un esquema de un sistema que opera en un ambiente B2B o B2C, pero en todo caso hacia el público externo. Yo me acuerdo que hablando con Richard hace un tiempo en un grupo de WhatsApp que compartimos, hablábamos justamente de chatbots y Richard comentaba algo de qué pasa cuando las implementaciones son para adentro. Que también me pareció, porque la charla había empezado por el segmento B2C, después fue qué pasa cuando uno habla para adentro de la organización. Los efectos básicamente son los mismos, ¿no? O sea, puede estar impactado por la Ley de Defensa del Consumidor, porque en definitiva hay un proveedor que provee un sistema que emite recomendaciones y hay una responsabilidad ciertamente contractual y está encuadrada legalmente. Pero ahí también, ¿qué es lo que ocurre? Y lo voy a poner en términos del impacto de la tecnología sobre el derecho. Supongamos que alguien dice, yo necesito un contrato para, no sé, hacer una contratación de cloud servers y voy a utilizar los templates que tengo dentro del sistema de la empresa. Supongamos que es una empresa que ha generado una librería de templates para contratar, para sostener sistemas de procurement, lo que todos ya conocemos. Y lo baja, y lo usa, y lo manda. Bueno, puede ser, el template debiera ser una guía, pero no debe ser utilizado por manos inexpertas, pues en definitiva genera consecuencias legales. Por manos inexpertas, no digo que tiene que ser un abogado, tiene que ser alguien que se le haya explicado cuáles son las variables, y esto conecta con la pregunta sobre los contratos de cláusulas predispuestas. Hay que entender qué es lo rígido, qué es donde hay que pedir más información, dónde se trabaja. Porque al final del día, cuando un sistema emite una recomendación, hay un set de obligaciones que se desprenden para aquel que dispuso el sistema y que estableció las recomendaciones. Básicamente, la empresa usuaria del sistema que la disponibiliza para adentro o para afuera, pero está el proveedor de ese sistema. Y si todo el desarrollo hubiera sido desarrollado in-house, la responsabilidad de la empresa usuaria del sistema termina recayendo sobre ella. Entonces, por eso digo que el tema de inteligencia artificial es súper atractivo, es súper útil, hay que medir el entorno de aplicación para ver cuáles son los riesgos y en el protocolo de implementación y de actualización del modelo y de los datos sobre los cuales trabaja, ver en qué momento pasamos de ciertos riesgos legales a otros. Salud es muy riesgoso, venta de tornillos tal vez un poco menos. Ingenierías puede ser serio, mantenimiento de determinadas facilities puede ser un problemón. Entonces hay que ver el entorno para ver cuáles son los riesgos y minimizarlos y entrenar a la gente para ver cómo responder. Porque además también hay otra cosa, y agrego y con esto cierro, que muchas veces la interacción es, primero pasás por la instancia tecnológica, un sistema te responde, un sistema te provee de recomendaciones, un sistema te provee de información, interpretando la demanda, y en algún momento todo eso pasa a una instancia humana de ejecución o de repreguntas. Y ahí también puede haber ruido. Entonces, entender todo el proceso de punta a punta y las distintas situaciones que te puede ir generando una suerte de árbol, de flujo de información, de demanda y de respuesta, entender esa lógica te ayuda a ubicar los riesgos para decir, mirá, acá realmente puede ser muy problemático o no,
Y donde está lo problemático, crear las soluciones. No es mucho más complejo que eso. Y se hace a honorarios muy baratos. O se pueden conversar, baratos no. No vamos a empezar diciendo que son baratos, pero se pueden conversar. Perfecto. Me parece que, bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá participando. Nos pasamos unos minutos, pido disculpas por eso, pero me pareció que era muy interesante lo que nos estaba contando Marcelo. Los quiero invitar a todos a un próximo encuentro en que vamos a seguir conversando de estos temas. Ya hicimos un poquito la lista de los temas que tenemos y me parece que la lista de las preguntas que no pudimos responder resultó mucho más interesante de lo que nosotros habíamos pensado, Marcelo. Así que posiblemente vamos a arrancar por ahí. Quiero agradecerles a todos muchísimo su participación. Gracias, Marcelo, y hasta la próxima. Gracias a todos por participar, gracias Juan. Y bueno, espero que sigamos tratando estos temas, súper interesante todo. Vale. Muchas gracias, gente. Chao. Chao, chao.